2021 fue un año peculiar para la economía cubana. El ordenamiento monetario y cambiario, el perfeccionamiento de la empresa estatal, la diversificación de los actores económicos y la eliminación de muchas trabas para incentivar la competitividad y la exportación se encuentran entre las transformaciones más profundas de las últimas 3 décadas. No obstante, el impacto de estas medidas se ha visto ralentizado por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y la crisis financiera derivada de la COVID-19. Elementos que dejan en evidencia problemáticas estructurales de la economía cubana asociadas a sus modelos de desarrollo y a errores que se han cometido durante la implementación de las políticas. Este contexto se traduce para la población en escasez de ofertas, inflación y deterioro de los servicios básicos, lo cual se explica por los insuficientes niveles de producción y consumo de alimentos, escasa disponibilidad de financiamiento y restricciones de liquidez, débiles encadenamientos, articulación y complementariedad entre los diversos actores que confluyen en el sistema económico cubano. De hecho, la confluencia de este contexto adverso con problemáticas del pasado ha puesto a la economía nacional ante la urgencia de actualizarse e innovar, para lo cual ha sido necesario construir un modelo alternativo en el que coinciden la sostenibilidad y la igualdad social. Conocer cuáles han sido los errores del pasado es muy importante para economistas y decisores, no solo para plantear soluciones, sino además, y quizás lo más importante, para no volver a cometerlos. Esto es Impulso Económico, un programa que en solo 12 minutos le invita a acercarse a las problemáticas actuales de la economía cubana. Con más de 20 años dedicados a la enseñanza y a la investigación, la profesora Silvia Odriozola Guitart ha desarrollado su obra en los campos de la economía política, la política social y el desarrollo. Ella es hoy la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y con ello, desde esa posición, también contribuye a la formación de nuevos profesionales de la economía, al tiempo que contribuye a tender puentes entre la academia, el sistema empresarial y los organismos de la Administración Central del Estado. Bienvenida, doctora, a nuestro Impulso Económico. Muchas gracias y gracias por la invitación. Hablamos hoy de un tema en el que los propios economistas no se han puesto del todo de acuerdo. Cada uno tiene su propia perspectiva, tiene sus propias ideas. ¿Cuál es su opinión sobre los principales problemas que hoy afectan a la economía cubana? Un ámbito bastante grande, sin duda alguna. Bueno, efectivamente podríamos hacer un gran listado de los problemas de la economía cubana y ciertamente quizás las distintas visiones que podemos tener los economistas no siempre son coincidentes, pero yo diría que pudiéramos agruparlos en 4 grandes problemas. El primero, y que es probablemente el que más se enfatiza, tiene que ver con las restricciones de financiamiento que tiene el país y la disponibilidad de liquidez, y ello también está muy condicionado por nuestra baja capacidad exportadora. Todavía los niveles de inversión extranjera en el país son insuficientes. También somos un país catalogado como un país en riesgo y eso limita nuestras capacidades para acceder a créditos internacionales. Además de los impactos que tiene el bloqueo, por supuesto, en este escenario que nos limita a acceder a fuentes de financiamiento internacional. Lo otro es que somos un país también muy dependiente de las importaciones. Nuestras importaciones están muy concentradas en bienes básicos como alimentos y también en temas de energía. Nosotros todavía no tenemos una suficiente composición de las fuentes renovables de energía en nuestra matriz energética y eso también, limita nuestras posibilidades de avanzar en este sentido. El tercero yo diría que está asociado a los problemas de eficiencia y competitividad que todavía tenemos. Nosotros tenemos rezagos tecnológicos en el desarrollo de nuestra infraestructura también. Y yo diría que un cuarto problema que no se puede soslayar y que a veces se pretende separar lo económico de lo social, pero desde nuestra visión eso es imposible, y es los impactos sociales también que han tenido las restricciones económicas que hemos sufrido en los últimos años, que sin dudas también se expresan en insuficiencias en la satisfacción de necesidades básicas de parte importante de nuestra población, en la aparición de determinadas brechas de equidad, de disparidades territoriales que también requieren la atención especial del gobierno en ese sentido. Son muchos problemas, no se puede decir que uno influya más que otro en, digamos, que el propio desarrollo de la economía cubana. Mira, la economía hay que verla como un sistema y necesariamente todo está integrado. Es decir, el hoy en economía depende del ayer y es importante también tenerlo en cuenta para el mañana.
Y también tenemos problemas, sin duda, de errores cometidos en nuestros diseños de política, en la implementación y en el mismo proceso de construcción de nuestro socialismo, que es complejo en un mundo globalizado, con las implicaciones que tiene entonces para fenómenos como los desequilibrios macroeconómicos que hoy tenemos, que se expresan en inflación, en déficit fiscal, en endeudamiento público, y los problemas asociados también, sin duda, a nuestro modelo de gestión económica. Todavía algunas de nuestras decisiones son más administrativas que económicas, y eso es un tema también importante, el insuficiente uso de instrumentos económicos, sistemas de incentivos que no siempre son coherentes, y todas estas cosas, bueno, sin duda van contribuyendo de manera entrelazada, interrelacionada en las problemáticas que hoy impactan en la economía cubana. Ahora, si los estudios están, digamos que tan claros, doctora, y los economistas lo tienen tan claro también, ¿por qué le cuesta tanto a la economía cubana desprenderse de esas trabas, desarrollarse y progresar? Digamos que es el anhelo de todo el mundo. Yo creo que los economistas coincidimos bastante en el diagnóstico de los problemas. Incluso creo que hay bastante coincidencia entre la visión que tienen los hacedores de política, los decisores en el país, sobre los problemas. Quizás donde no estamos tan alineados, digámoslo así, es en las soluciones. Porque ya eso depende muchas veces, bueno, primero de la perspectiva de la economía que cada cual tiene, segundo de las ponderaciones que se hacen en el impacto que pueden tener estos factores. Ahora, sin duda los problemas de la economía son complejos de resolver. Hay que entender que la economía es una ciencia que tiene leyes propias. Hay una carta importante del Che Fidel en el año 65, donde él relataba su experiencia como ministro de Industria y decía, la economía tiene leyes propias y no reconocerlas cuesta caro, algo así, ¿no? Lo estoy parafraseando. Y eso a veces nos ha, digamos, pasado factura. A veces la falta de integralidad o de secuencia en las políticas o la falta también de transversalidad en el análisis de los fenómenos. Nosotros venimos de un modelo también muy sectorializado, donde el análisis de los problemas a veces tiene un foco muy hacia lo ministerial, hacia lo institucional y no tanto hacia la transversalidad de los fenómenos económicos, como decía, son multifactoriales, multicausales. Y yo diría que el otro elemento es que lograr los consensos son complejos. Nosotros estamos abocados a hacer transformaciones importantes, pero tienen que ser transformaciones que se logren con el consenso, si no de todos, al menos de la mayoría, porque estamos construyendo una sociedad que es para todos, y si no se logran esos consensos, que no siempre son tan simples, en definitiva, de lograr, por ahí también hay, digamos que algunos efectos en la ralentización de los procesos de implementación de las transformaciones. Yo le propongo una pausa en nuestra conversación. Los economistas buscan soluciones, también las personas en la calle tienen sus propias soluciones de lo que consideran que podría hacerse en función de desarrollar la economía. Enseguida regresamos. Una empresa de hecho, no así de derecho, constituía hasta hace poco menos de un año Dovlaney Software, una productora de aplicaciones informáticas en La Habana. Las nuevas formas de gestión no estatal no siempre han tenido toda la visibilidad en el contexto nacional, y yo creo que en la medida que nosotros vayamos mostrando lo que podemos hacer por la sociedad cubana, más aceptación tendrán y más utilidad tendremos para la informatización de la sociedad. El tránsito de Dovlaney hacia MIPYME incrementó a más de 50 el número de trabajadores encargados de producir trajes a la medida en materia de software y amplió la cartera de clientes. Sí es cierto que en la medida que la moneda se ha devaluado en el mercado informal y que las instituciones a lo mejor tienen menor capacidad para responder a sus necesidades informáticas, nos ha afectado en cuanto a que todo el mundo quiere bajar precios, a que no todo el mundo que tenga la necesidad tiene el dinero para adquirir los servicios que nosotros brindamos. Y es por eso además que hemos adaptado nuestro modelo de negocio y en vez de hacer tanto software a la medida, que es muy caro o más caro, nos estamos migrando hacia software como servicio. Por su carácter innovador, productos y servicios de la primera MIPYME oficial cubana se exportan al mercado canadiense y europeo. Dovlaney desde noviembre de 2020 es exportador de servicios informáticos y lo hacemos a través de la empresa de Soft. Fuimos de hecho la primera del sector de la informática en hacer exportaciones en el país. Los productos líderes de Dovlaney son en estos momentos DFL E-Commerce, que es una plataforma de comercio electrónico como servicio. También tenemos el observatorio, también tenemos DFL Sites, que es una solución informática que permite a cualquier persona poder realizar páginas web de forma muy sencilla. A través de ellas, Dovlaney transforma las maneras en que el ciudadano interactúa con las instituciones y migra sus esfuerzos hacia productos y servicios que impacten en el mayor número de personas.
Las transformaciones que se emprenden en el país marcan el camino hacia la solución a muchas de las problemáticas de la economía nacional. Más allá de los factores externos, lo importante es plantearse metas a partir de las potencialidades que existen hacia lo interno, desarticulando las trabas burocráticas que impidan aprovechar todo el capital humano de la nación. Nos encontramos en los predios de la Universidad de La Habana dialogando hoy sobre los problemas de la economía cubana con la doctora Silvia Odriozola Guitart, quien es decana de la Facultad de Economía de esta institución. Y hemos hablado, doctora, sobre los principales problemas, pero también quisiéramos dialogar en torno a las proyecciones. ¿Cuáles son, digamos, que las acciones fundamentales que se han acometido hoy en el país o que se están acometiendo en función de solucionar, digamos, que algunas de estas problemáticas? Mire, yo creo que se están haciendo muchas cosas y es importante reconocerlo, desde las transformaciones en el sector de la agricultura, por ejemplo, porque ya, como decíamos, una prioridad del país tiene que ser avanzar en la producción y la comercialización de los alimentos, hasta las transformaciones en nuestro propio modelo de gestión, buscando mayores niveles de centralización de las decisiones en los territorios, el impulso al desarrollo local, sin duda, es un tema también importante. Se está trabajando mucho en lograr un importante encadenamiento o articulación entre todos los actores económicos a partir del reconocimiento de la pluralidad de actores que hoy confluyen en la economía cubana y la necesaria articulación entre ellos. Nosotros venimos de una tradición universal de nuestras políticas sociales que sin duda es un logro de la Revolución Cubana, añorado por muchos países del mundo, en especial de América Latina. Pero en esa universalidad es importante también la diferenciación de aquellas personas que no tienen la misma capacidad de aprovechar las oportunidades que se brindan por partir de condiciones de partida diferentes. En función de lograr también, esa justicia social tan anhelada dentro del socialismo. Exacto, porque al final cuando nosotros estamos hablando de construir una sociedad alternativa, socialista, tiene que ser una justicia social que sea el centro, en definitiva, de la sociedad que queremos. Estamos hablando, como decía Martí, con todos y para el bien de todos. Yo creo que se ha avanzado también en reconocer la importancia de la participación, es decir, nuestro sistema empresarial, nuestros organismos de la Administración Central del Estado vinculados a la economía tienen que apostar también a que los trabajadores y los colectivos laborales participen cada vez más en las decisiones económicas, que en definitiva es por donde empieza en última instancia la participación y el proceso de construcción del socialismo nuestro. Yo tengo la percepción de que desde el discurso político y gubernamental se cuenta con la academia para canalizar estas soluciones. ¿Se está contando en estos momentos con la academia para lograrlo? Yo creo que la academia cubana ha sido siempre una academia muy comprometida. Pero hoy más que nunca nosotros pudiéramos decir que hay un énfasis en esa participación activa de los académicos en el sistema empresarial, como decía, desde los grupos asesores de la presidencia, en la Asamblea Nacional, los grupos económicos que ha creado el partido también para el aseguramiento político de las transformaciones económicas y por supuesto en todos los organismos y grupos de trabajo que se han ido creando para el análisis de los problemas y más que el análisis también para las propuestas de solución. Y en esos espacios de decisión, doctora, ¿hay oídos a los estudios de la economía desde la academia? Mira, yo creo que sí. No siempre son homogéneos los niveles de asimilación, ni tampoco tienen el mismo ritmo, obviamente, de comprensión, pero yo creo que sí se avanza en la sensibilización de los problemas y de las posibles soluciones, en la búsqueda de consenso. Se avanza desde la perspectiva también de la influencia que podemos hacer los académicos en los procesos de capacitación y también un poco en la visión de tratar de entender los problemas de la economía también con la utilización de métodos económicos, con la utilización también de instrumentos económicos para poder un poco también monitorear y evaluar los efectos de nuestras políticas. Y yo soy optimista, sin duda, porque, reitero, venimos de una tradición de colaboración que yo creo que hoy más que nunca, ante ese llamado que ha hecho la dirección del país de que la ciencia sea un pilar importante de la gestión de gobierno, los académicos estamos en primera línea al nivel de cualquiera hoy de los decisores importantes de política del país. ¿Y es optimista también respecto al futuro de la economía cubana? Sí, soy muy optimista respecto al futuro. Creo que el camino del país es avanzar en el socialismo, creo que es la única opción para que Cuba primero siga siendo un país independiente, sin duda, y también para que logremos esa sociedad anhelada por todos, de que justamente todos podamos en definitiva vivir con mayor calidad de vida y con bienestar y prosperidad. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros en este impulso económico y le invito a un café.
mayor se enfrenta a problemas similares de países de la región, pero también al reto de construir un modelo de desarrollo socialista en el que no son aplicables terapias de choque, recetas neoliberales o medidas que fomenten la desigualdad y la hipoteca de la nación. Entre expertos, decisores e incluso la ciudadanía, existe consenso acerca de cuáles son los principales problemas de la economía cubana, pero ese abanico de opiniones se abre en ocasiones a puntos diametralmente opuestos cuando se trata de proponer e implementar una vía para solucionarlos. En ese camino se avanza y lo que se alcance no solo servirá para construir el futuro de la sociedad cubana, sino para edificar un país que mantiene su apuesta por conquistar toda la justicia social posible. Esto es Impulso Económico. Aquí conversamos sin prejuicios y sin teque sobre los retos de buscar la prosperidad común y proponer un modelo alternativo para el desarrollo.